el gobierno de la ciudad y el PRD siguen sin darse cuenta de lo que ocurrió en las elecciones últimas. O sea, siguen sin darse cuenta que aquí hay un partido mayoritario que se llama Morena y que claramente tiene, y en este caso yo creo que tienen razón, yo como ciudadano de esta capital, una posición completamente contraria a la forma en que se adoptó este reglamento. Dice Mancera que decidamos juntos. En este caso lo anunció, y bueno, Sergio Aguayo, según María Amparo, desayuna todas las mañanas con la Gaceta del DF, pero el resto no nos enteramos. Yo no desayuno con la Gaceta del Distrito Federal y no hubo socialización. Se lo pidió el Senado, se lo pidió la Asamblea y dijeron, aquí va este reglamento porque yo digo. Va a ocurrir a lo mejor lo mismo que les pasó con el corredor de Chapultepec, es decir, no deciden o deciden y después ya se les ocurre consultar, pero no se han dado cuenta que hay una mayoría opositora que tiene una sensibilidad diferente respecto a un tema que para mí es muy relevante, la privatización de la acción pública. Es decir, si el gobierno dice que en este paradigma de reducir los accidentes en la ciudad hace falta tener estas multas descomunales, por cierto, es una cruel paradoja, desindexaron el salario mínimo para que subiera el salario mínimo, lo quitaron de las multas y lo que subieron fueron las multas y el salario se quedó igual, cual es atroz como paradoja. Pero bueno, tenemos este problema de la privatización de la acción pública. Sigue el gobierno sin dar una explicación de por qué una ciudad que tiene cámaras en todos lados no puede multarnos si excedemos la velocidad y convertirlo todo en un negocio. Y dos, rápidamente. Lo primero es, la prioridad regulatoria la tienen en el talón. Hoy el Universal acredita que el transporte público, que está en el origen de buena parte de los accidentes que ocurren en la ciudad, atropellamientos de personas, ha tenido muy pocas multas. Y la otra es que vamos a golpe de ocurrencias. Por un lado quieren convertir esta ciudad en Barcelona, de bicicletas, y tienes ahí un grupo que ha presionado porque eso ocurre, y por otro lado, todas las decisiones inmobiliarias y su uso de suelo nos emparentan más con Atlanta. Entonces, que alguien les diga en las oficinas, tienes que conectar tu reglamento de tránsito con el modelo de ciudad que fomentas, pero claro, por un lado están los especuladores inmobiliarios que alimentan, supongo, al partido en el gobierno, y por otro lado las buenas conciencias de decir, queremos que esto sea como Ámsterdam. No se puede ser como Ámsterdam y como Atlanta al mismo tiempo. Debo reconocer que sí, en efecto, me levanto y lo primero que hago es leer la Gaceta del Distrito Federal. Hago un resumen y se lo envío a María Amparo para que ella pueda salir a platicar. ¿Me puedes incluir en tu WhatsApp? Y así ¿Les interesa? No lo sabía. Crespo también estará encantado. Conversaba sobre este tema la semana pasada con Lorenzo Meyer, sobre el tema del reglamento, quien me recordó algo bien interesante. No es la primera vez que se concesiona a una empresa privada, más o menos por ese monto, un servicio. En el siglo XIX era tan débil el Estado mexicano que se lo entregaron a compañías inglesas, las aduanas, y les cobraban el 50%. Aquí el gobierno de izquierda del PRD, presidido por Miguel Ángel Mancera, se le entregó una empresa que cobra el 46%, no el 50%, es decir, hemos avanzado 4%, pero ya no es tanto por debilidad, porque el Distrito Federal es algo interno, no es frente al exterior, sino, lo voy a decir, es por voracidad y por corrupción y por opacidad y porque estamos en manos de un gobierno que está más preocupado por hacer negocios con los empresarios, sean desarrolladores o sean empresas privadas a las que les concesionan servicios en una total opacidad. Y dirán lo que quiera Leonel Luna, que gobernó la Álvaro Obregón, que por cierto lo que entregó fue un desastre urbanístico, y dirá lo que quiera Mancera, pero el PRD sigue demostrando, y coincido contigo, que no tiene la más remota idea de que nos damos cuenta que estamos gobernados por ineficientes y por corruptos. Yo no sé por qué Miguel Ángel Mancera ha tenido, ya ha dicho ya explícitamente que quiere contender para el 2018. Yo no le veo ningún futuro de ninguna posibilidad por cómo ha gobernado la ciudad, por la mala imagen que tiene, por, en fin, las decisiones que ha tomado tan malas, pero el hecho es de que, además de todo lo que han dicho respecto del reglamento de tránsito, está la suspicacia de la ciudadanía, la suspicacia que no se formó de la nada, sino de lo que hemos visto en otros gobiernos y a lo largo de mucho tiempo, que es, por un lado,
cuando haces contratos con la empresa privada, para ciertas cosas como ahora, ¿no? Parece que la mitad de lo que se recauda, o cerca de la mitad, va para la empresa privada y la otra parte para el erario de la capital. Siempre está la sospecha de decir, ¿y de cómo fue el moche? Es decir, claro, si tú no te encargas de hacer las cosas que te corresponden como gobierno, teniendo la capacidad para ello, y que ese dinero, pues, se canalice para, por ejemplo, los baches y todo eso, ¿no? Porque ahí no muestran un empeño igual que tienen para cobrar multas y para ese tipo de cosas. Decir, bueno, pues entonces que se enfoque ese dinero para eso. Y la otra sospecha es decir, claro, si está en precampaña, y por eso aludía yo también al hecho de que Miguel Ángel Mancera dijo que quiere ser candidato para el 18, y de pronto este tipo de cosas sirven para sus campañas, para desvío de fondos para las campañas. En el caso de Marcelo Ebrard, también se habló mucho de las grúas que estaban pendientísimas ahí, sí, para agarrar a cualquier coche en cualquier momento y llevárselo, lo cual en principio decías, bueno, pues sí, que no se estacionen mal, qué bueno que... Pero resulta que era una empresa de su hermano y que de ahí podía estar financiando quizá lo que podía haber sido una pre-campaña o algo por el estilo. Entonces, la sospecha de la ciudadanía es, hay moches de por medio cuando hay contratos con la iniciativa privada, o puede haberlos, no tenemos elementos y todo, pero no sería tampoco tan descabellado pensar en eso, y que este dinero lo están utilizando, el que le corresponde al gobierno, para las campañas. Hay moches e insisto, hay extorsión al ciudadano y hay trato disparejo, porque tú ves a los vehículos oficiales o incluso vehículos de algunas empresas privadas que se pueden parar en donde sea y ellos sí no les pasa nada o no los multan. Yo no estoy en contra de las asociaciones público-privadas para prestar servicios siempre y cuando sean transparentes y no solo transparentes, tienen que ser transparentes y no leoninas, porque nos pueden transparentar que 46 va para ellos, nada más que nos digan por qué, por cuántos años, etcétera, ¿no? Entonces, las dos cosas, transparentes y no leoninas. Y la segunda cosa es que nos han querido vender este reglamento, y eso lo escuché muchas veces en las entrevistas que hiciste tú, Leonardo, a diferentes funcionarios del GDF para salvar vidas, ¿sí? Yo quisiera ver, para salvar vidas, este reglamento de tránsito, ¿en qué sentido? Y quisiera que nos dieran los números de hoy y de mañana, lo mismo que con la peatonalización de la ciudad, a ver si realmente es eso o es puro gasto del gobierno para poder robar. Un último comentario, Leonardo. Yo estoy a favor de las asociaciones públicos-privadas para edificar hospitales y hacer cosas útiles, pero hasta ahora no se ha podido acreditar que la acción pública, pienso en grulleros, parquímetros, esa nos la deben, nadie sabe dónde está el dinero de los parquímetros, hasta ahora lo que han hecho es fomentar la corrupción, la opacidad y generar enormes cantidades de dinero para beneficiar a unos pequeños grupos. Por tanto, yo sí me pronuncio completamente en contra de privatizar la acción pública. Y recordar que la acción pública, cuando se quiere que funcione, funciona. Les ponemos el caso tan trillado, pero que lo hace el propio gobierno de los alcoholímetros. Ahí no hay nada concesionado y es acción pública y funciona. Con esto nos despedimos y lo esperamos a usted el próximo lunes a esta misma hora, a las 10 de la noche, después del noticiero de Adriana Pérez Cañedo.